Hola. Por todos es conocida la famosísima tarta tatín, con manzanas caramelizadas que se cocina en una sartén y luego se invierte. Y la pregunta es, ¿por qué no hacer lo mismo con otras frutas y en vez de ponerles masa quebrada, ponerles un bizcocho? El resultado es una tarta jugosa y esponjosa, con fruta caramelizada por encima que queda preciosa y cuya única dificultad es encontrar el valor suficiente para darle la vuelta. Vamos a ello. Vamos a hacer primero una de melocotón, sencillita, para pillar bien el concepto, y luego ya una un poco más sofisticada de piña y mantequilla tostada. Comenzamos deshuesando y cortando 3 o 4 melocotones maduros en gajos de medio centímetro de grosor más o menos. Para deshuesar un melocotón solo hay que cortarlo por la mitad, rotar ambas mitades para separarlas y después perfilar el hueso con un cuchillo. Si están medianamente maduros saldrán sin problema. Estos, como podéis ver, no eran los más maduros del mundo, pero como vamos a hornearlos no es mucho problema. Cuanto más maduros, eso sí, más sabor tendrán. Por cierto, puedes intercambiarlos por cualquier otra fruta que ase bien. Manzanas, por ejemplo, son muy otoñales. Pero melocotones es más original. Ambas tartas pueden hacerse o bien en un molde o bien en una sartén. Vamos a hacer cada una en uno, pero son intercambiables. En el caso del molde, mejor que sea desmontable para que luego sea más fácil sacarla. No es imprescindible, pero muy recomendable, sobre todo si te da tanta ansiedad como a mí el momento volteo, lo hace mucho más sencillo. Este era de 24 centímetros, le quitamos las paredes y lo engrasamos con mantequilla. Después cortamos un círculo de papel vegetal de su tamaño, lo pegamos y lo volvemos a engrasar, para asegurarnos de que después se despegue. Y ya podemos colocar los melocotones en el patrón que queramos. Yo lo hice en forma circular, empezando por el exterior, pero puedes ponerlos todos mirando hacia un mismo lado, de izquierda a derecha, o un look más rústico poniéndolos desordenados. Intenta, eso sí, que creen una capa, sin huecos enormes, ya que si no después el bizcocho se colará por ellos y hará que quede más fea. Podríamos dejar el melocotón así tal cual, pero vamos a hacer un caramelo rápido para darle un toque extra. En una sartén sobre fuego medio añadimos 100 gramos de azúcar blanco y 60 mililitros de agua. Lo mezclamos y lo llevamos a ebullición. Cuando llegue lo seguimos cocinando unos 5 minutos más, removiendo frecuentemente para que se caramelice homogéneamente, hasta que adquiera un color ámbar profundo como este. Una vez listo, lo vertemos por encima de la capa de melocotón de forma equitativa, y ya estamos listos. La mejor forma de limpiar el caramelo de la sartén es llenarla de agua y llevarla a ebullición. Se diluirá y no tendrás que volverte loco rascando. Y bueno, lista la capa de melocotón, vamos con el bizcocho. Comenzamos mezclando los ingredientes secos en un bol mediano. 125 gramos de harina de trigo, 3 gramos de levadura química, nuez moscada rallada, al gusto pero sé generoso, y pizca generosa también de sal, unos 3 gramos. Mezclamos y vamos con los húmedos. En un bol más grande añadimos 125 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente y 150 gramos de azúcar, blanco. Después lo batimos con unas varillas. Mi mantequilla estaba un poco fría, por lo que le costó un poco integrarse. Esto no es problema con unas varillas eléctricas, pero si solo tienes manuales, asegúrate de que la mantequilla tenga textura de pomada, porque si no será imposible. Batimos la mantequilla hasta que tenga esta textura, esponjosa, lo que le llevará 2 o 3 minutos. Y después añadimos los huevos uno a uno, idealmente con una mano mientras batimos para hacernos los chulos. Lista esta mezcla, añadimos la mitad de los ingredientes secos, los incorporamos, la otra mitad, volvemos a incorporar un poco y después terminamos la mezcla con una espátula, a mano, para no generar demasiado gluten, lo que nos daría un bizcocho duro. Ya solo queda extender la masa de bizcocho encima de los melocotones. Intenta que quede una capa homogénea. Te va a parecer que es muy fina, pero no te preocupes porque luego crecerá bastante en el horno. Y ya la tenemos, vámonos a hornear, a 180 grados durante 30 minutos o hasta que la superficie esté dorada. Como podéis ver, mi molde está un poco dado de sí y algo de caramelo se salió. No es lo ideal, porque es mejor que se quede todo dentro, pero tampoco es el fin del mundo, así que no te preocupes si te pasa a ti también. Vamos a dejar el bizcocho enfriar 5 minutos y después pasamos un cuchillo por las paredes y lo desmontamos. Ahora dejamos enfriar el molde 5 minutos más, hasta que podamos manipularlo sin quemarnos, y vamos a darle la vuelta. Este paso con el molde es bastante más fácil que con la sartén. Colocamos un plato encima, lo sujetamos junto al molde y volteamos. Solo queda quitar el resto. Primero pasamos un cuchillo entre el molde y el papel para quitarlo sin problemas. Y después despegamos el papel despacito. Es un momento muy satisfactorio. ¡Y voilà! Puedes comértela así tal cual, pero como yo vivo de que las cosas queden bonitas, me gusta ir repasando con una puntilla todo el bizcocho que se ha colado entre los melocotones, una vez ya se haya enfriado un poco la tarta, que sale mejor.
Es un proceso largo y que requiere paciencia, pero la verdad es que el resultado es bastante mejor, merece la pena. Y el truquito final para que ya te quede una tarta de portada de libro de recetas es barnizarla con un sirope simple de partes iguales, azúcar y agua. Simplemente caliéntalo en un cafo hasta que el azúcar se disuelva. Estos dos pasos son opcionales, pero la verdad es que el resultado visual mejora mucho. Finalizamos la tarta con un poco de ralladura de lima y ahí la tenemos. La verdad es que queda monísima para el poco esfuerzo que lleva. Pero bueno, mona es importante, pero lo que más importa es rica. Vamos a cortar un trozo y a probarla. Jugosa, sabrosa y dulce al punto justo. El melocotón se queda tierno y lleno de sabor. El caramelo oscuro balancea su dulzor perfectamente y el bizcocho es esponjoso y delicado. La tarta invertida más famosa de Estados Unidos es la de piña. Es un clásico de los 80-90, algo así como la San Marcos en España, yo creo. Esta receta de Claire Saffitz le da una vuelta un poco más sofisticada, añadiéndole mantequilla tostada y ron, que la hace una tarta adulta y potente, perfecta para merendar, o para cualquier momento del día en el que quieras un golpecito de alegría. Ya hemos dorado mantequilla muchas veces en el canal, no tiene demasiado misterio. Añadimos 175 gramos de mantequilla a una sartén sobre fuego medio alto y la derretimos. Cuando comience a burbujear, continuamos cocinándola, removiendo de vez en cuando. En el momento en el que deje de burbujear y comience a espumar, así, significa que toda el agua se ha evaporado y va a comenzar a tostarse. Ahora hay que estar atento porque en un minuto y poco estará lista y es fácil que se queme. En cuanto tome color dorado y sea muy aromática, la transferimos a un bol para que se enfríe y mientras vamos a preparar la piña. Este soy yo, triste, porque no se grabó cómo pelé la piña. Os enseñaba que para saber si una piña está madura, hay que tirar de sus hojas. Si se sacan fácilmente, sin oponer resistencia, está en su punto. Después le cortamos la base y la parte superior y le quitamos la piel con cortes verticales. Y por último, esto ya en cámara, hacemos las rodajas, más o menos de 1 centímetro de grosor. A la pregunta de si puedes usar piña en almíbar, la respuesta es sí, pero esta queda mejor. Y si vas a usar una ya cortada, mejor que sea envasada en su jugo, no en almíbar, y así podemos controlar lo dulce que esté. Listas las rodajas, hay que quitar el corazón, y la mejor forma que hay de hacerlo es con un cortador de galletas. Si no tienes uno, usa un cuchillo y ya está, pero mirad qué satisfactorio es con el cortador de galletas, casi merece la pena comprar uno a propósito. En fin, lista la piña, vamos a cocinarla y a caramelizarla un poco. En una sartén añadimos 60 gramos de mantequilla, 100 gramos de azúcar moreno, 60 mililitros de ron y una pizca de sal. Si no te gusta el ron o no bebes, simplemente sustitúyelo por agua. Mezclamos, encendemos fuego medio y lo llevamos a ebullición. Vamos a cocinarlo hasta que se reduzca mucho, cree esta espuma y podamos ver el fondo de la sartén al removerlo. Añadimos entonces 6 o 7 rodajas de piña a la sartén, no te preocupes si no caben, les iremos dando la vuelta. Vamos a cocinarlas durante 10-15 minutos, girándolas y reorganizándolas cada poco, hasta que estén blanditas y hayan reducido su tamaño sustancialmente. Ten cuidado porque es fácil que se caramelice de más si no estás atento. Como podéis ver en esa rodaja de piña un poco demasiado caramelizada, a mí estuvo a punto de fastidiárseme la tarta, pero lo salvé justo al límite. Cuando la piña esté lista y el caramelo tenga esta consistencia, estamos listos. Es el momento de asegurarte de que la piña está en el patrón que quieres en la tarta. Vamos a dejarla enfriar completamente y mientras es el turno del bizcocho. Como antes, comenzamos en un bol mediano con los ingredientes secos. 225 gramos de harina de trigo, 2 gramos de levadura química, 3 gramos de sal, 3 gramos de canela y 2 gramos de bicarbonato. Mezclamos y vámonos a un bol grande, en el cual teníamos la mantequilla tostada enfriando. Añadimos 125 gramos de azúcar moreno y con unas varillas lo batimos hasta que adquiera un color pálido como este. Después añadimos 2 huevos, incorporando uno antes de añadir el otro. Como antes, si puede ser, los cascamos con una mano mientras batimos para hacernos los churros. Seguimos 200 gramos de crème fraîche, que le va a dar mucha jugosidad y un toque de sabor extra. Es sustituible por yogur o crema agria, pero la crème fraîche es un poco más sofisticada, le da ese qué me sé yo. Lo incorporamos todo, un chorrito de extracto de vainilla y por último 45 mililitros de ron. Estas son las cantidades de la receta de Claire, pero la verdad es que yo este ron lo sustituiría por agua si no eres muy fan del ron, porque la tarta tenía un sabor bastante potente a ron con piña. Pero oye, a mis amigos les encantó ese sabor, así que igual es cosa mía que no soy muy fan del ron.
Mezclamos y solo queda incorporar la harina en 2 tandas con las varillas, dándole el mezclado final con la espátula para no pasarnos de generar gluten. Y nada, solo queda extenderlo en la sartén. No te preocupes si al extender la masa el caramelo sube por los lados, eso luego hidratará el bizcocho. Y nada, solo falta meter la sartén al horno a 180 grados durante 35 minutos o hasta que el bizcocho esté dorado en su superficie. Por cierto, importante que la sartén sea apta para horno. No metas un antiadherente, por ejemplo, porque el teflón es peligroso a esas temperaturas. Y si no tienes ninguna apta, como he dicho antes, puedes hacerla en un molde. Comprobamos con un palillo que esté hecha, debería salir limpio al meterlo en el centro, y después la dejamos reposar 15 minutos a temperatura ambiente, mientras nos preparamos mentalmente para el momento inversión. Venga, vamos a ello. Primero separamos los bordes con un cuchillo, aunque en los 15 minutos deberían haberse separado ellos solos, pero mejor asegurarse. Ponemos una rejilla encima, unos trapos para el mango que aún quema, rezamos un Padre Nuestro y al lío, en un solo movimiento. Uf, qué mal rato. Es probable que algunos trocitos especialmente jugosos se queden pegados a la sartén. No te preocupes, los cogemos con la espátula y los colocamos donde pertenezcan, no se notarán una vez se enfríe. Y nada, ya desmoldada vamos a dejarla enfriar un poco más, media hora al menos, aunque yo creo que esta mejora con las horas. De nuevo, como un fashion victim que soy, le di un barnizado con un sirope simple, pero es totalmente opcional, solo para que brille más a la hora de servirla. Y ahí la tenemos. Es cute, ¿no? Fijaos en esa capa húmeda de por encima, promete mucho. Y al cortar, se confirma. Mirad qué miga, grita jugosidad. La piña aún tiene algo de al dente, lo que le da un contraste maravilloso con el bizcocho. Es una tarta con un sabor adulto. ¿Y tú cuál prefieres de las dos? ¿O con qué fruta harías la tuya? Déjamelo en los comentarios.